Buenas noches a todos. Vamos a empezar las clases de estabilidad de estructuras. Vamos a dejar de compartir la música sinfónica en Sampoña. Y bueno, vamos a revisar entonces las preguntas que se les hizo. Pero antes de hacerlo, empezaremos ya a analizar los tipos de estructuras. Todo lo que se refiere al análisis estructural y a tomar en cuenta lo que ya hemos estudiado al inicio de la gestión. Si ustedes recuerdan, esto ya lo tenemos avanzado, pero vamos a repasarlo para estudiar ya el método de nodos. A ver, empezamos entonces. Vamos a este mismo. A darle exacto. Muy bien. Empezamos entonces con análisis estructural, tipos de estructuras en estabilidad. Hablamos rápidamente de algunas definiciones, ¿sí? Definiciones importantes para entender a qué se refiere la estabilidad. De aquí vamos a hacer énfasis a lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta la siguiente definición, ¿no? Estructura. ¿Qué será una estructura en construcción? Bueno, en palabras sencillas podemos decir lo siguiente. Es el conjunto de elementos unidos, ensamblados o conectados entre sí. Y esa idea me gustaría que la vayan trabajando, que la vayan roendo, ¿no? Vayan interiorizando este tipo de conceptos, porque de esto trata el sistema estructural, de esto trata la estabilidad de estructuras. Y en esto vamos a concluir, esto concluiría el proyecto que ustedes están realizando con el tema de lo que tienen que mostrar al final, la estructura que tienen que mostrar al final, ¿no? Entonces, conjunto de elementos unidos, ensamblados o conectados entre sí. ¿Cuál es la función de este tipo de estructuras? Recibir cargas, soportar y transmitir. ¿Sí? Recibir cargas, soportar y transmitir. Todas las cargas, esfuerzos, las recibe y las transmite. ¿Hacia dónde? Obviamente hacia las fundaciones, ¿no? Hacia las, por eso dice cargas al suelo. Sabemos que son fundaciones. Garantizando así la función estático resistente en la construcción. Esto es importante de entender, profundizar, interiorizar. Ustedes como ingenieros tienen que ser personas analíticas y su análisis tienen que ser bastante visuales y tienen que tener mucha imaginación. Conjunto de elementos unidos, ensamblados, que reciben cargas, las soportan, las transmiten hacia el suelo. La idea es cumplir la función estática. ¿Por qué estática? Porque la estructura no es movible, salvo que sea diseñado con ese objetivo. Un ejemplo, los ascensores. Por ejemplo, las estructuras cumplen funciones estáticas, no se mueve, ¿sí? Obviamente tienen que ser resistentes. Aquí tenemos una imagen de un sistema en estructura, ¿sí? Y esta es una estructura espacial, la vamos a ver más adelante, aunque con ustedes ya hemos estudiado también este tipo de estructuras, pero sigamos analizando nuestras definiciones. Vámonos a la siguiente. Elementos estructurales. Este es un tema interesante. Elementos estructurales. ¿Y qué es un elemento estructural? De forma rápida podemos concluir lo siguiente. Bueno, sí, son los elementos. Aquí vamos a poner, ¿no? Son los elementos que transmiten las cargas. Son los elementos que tienden a transmitir las cargas. Los elementos que transmiten las cargas son los denominados elementos estructurales. Bien. Y para que quede esto claro, vamos a profundizar lo siguiente. Sigamos entonces
resaltando lo que habíamos comentado, ¿no? Resaltemos lo siguiente, dice acá. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué elementos son los más comunes para transmitir cargas? Esto lo comenzamos ya. Tensores y vigas. Vamos a ver que hay otros más, ¿no? Pero hablando de tensores y vigas, podemos decir lo siguiente. De inicio, los tensores, ¿no? Son aquellos que están sometidos a elementos estructurales, eso se va a repetir una y otra vez, porque estamos hablando de elementos estructurales. ¿Sometidos a qué? Sometidos a tensión. Por eso se llaman tensores. ¿Sí? Otro nombre que también reciben los tensores, lo ponemos aquí con más delgadito, tensores puntuales. ¿No? Porque se supone que la tensión se va a transmitir de forma puntual. Más adelante vamos a ver algunas consideraciones muy generales, pero que es importante tomarlas en cuenta para hacer un buen análisis estructural. Bien, aquí tenemos, vamos a borrar acá nuestra definición de elementos estructurales y vamos a apuntar, bueno, vamos a utilizar nuestra pizarrita, ahora con un color azulito. Este tendría que ser un tensor, una barra tensor, ¿no? Y como vemos acá, está siendo sometida a tensión. ¿Por qué? Lo vamos a analizar. Aquí tengo un elemento que está siendo estirado en este sentido y hay otro que está siendo estirado en el otro sentido, en este sentido, ¿no? Por eso se está tensionando. Por eso este elemento se conoce como tensor, ¿no? Tensor. Hablaremos ahora de las vigas. ¿Qué son las vigas? Bueno, las vigas, elementos rectos horizontales. Horizontales. Es decir, son barras, en palabras simples, pero con diferentes tipos de secciones. Miren estas secciones, ¿no? Hay una sección circular, una sección rectangular, secciones en L, secciones en C, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué se emplean las vigas? Para soportar cargas verticales. Ese es el objeto de las vigas. Una columna va a soportar cargas horizontales. La viga soporta cargas verticales, ¿no? Estas generalmente están apoyadas. Puede ser en otra viga, en una posición vertical o horizontal, depende mucho del diseño, pero es la forma de ensamblar y la forma también de transmitir las cargas. Para esto es importante mencionar lo siguiente, depende mucho del sistema, de cómo las cargas están transmitidas. Y aquí hago un pequeño ejemplito para que ustedes lo entiendan mejor. Un ejemplo grueso. Yo tengo aquí una viga, aquí está, y la voy a unir a otra viga. Aquí está. Dos vigas. Para que estas vigas cumplan la función estructural y haya una buena transmisión de cargas, es importante esta unión que estoy poniendo en color amarillo. Esta unión es sumamente importante. La unión que aquí vamos a resaltar, esta unioncita. Por eso pueden unirse de forma con otra viga, o puede ser también con una viga en posición vertical horizontal, pero se van uniendo. Y la carga que se está descargando por esta estructura va pasando de unión a unión. Es eso lo que se tiene que tomar muy en cuenta. Bien, ¿qué más podemos mencionar de este tema? Acá lo menciona y dice lo siguiente. Dice, ¿cómo se ve en la figura? En particular cuando la sección transversal de la viga varía. Ya. La sección transversal, lo volvemos a repetir, hace referencia a esta sección, ¿no? Si pasa de una sección circular a una sección rectangular, no es muy conveniente porque puede haber cierta variación en la descarga de las cargas, lo mismo. Por eso es importante que las secciones sean las mismas. ¿Y de qué depende? Repito, acá una vez más repetimos, del tipo de unión, cómo se van uniendo los elementos estructurales. Ok, ¿qué más podemos decir al respecto? Hablaremos un poco del tipo de estructuras. Y esto para que quede claro que existe una variedad, pero esta variedad también se resumen en grupos seleccionados que ya los revisamos con ustedes, ¿no? De inicio, una estructura es la combinación de los elementos estructurales, nada más,
Si yo voy combinando tensores, voy combinando vigas, voy combinando columnas, etcétera, diferentes secciones para tener un tipo de estructura, ¿sí? Cada sistema está constituido por uno o más de los 4 tipos básicos de estructuras. Ah, ya. ¿Y cuáles son los tipos básicos de estructuras? Este es uno de los primeros, armaduras. ¿Qué son las armaduras? Bueno, dice, cuando se requiere que un claro de una estructura sea de grande profundidad o peralte, no es un criterio importante para el diseño, se requiere elegir una armadura. Está hablando de estructuras que requieren una amplia luz, ¿no? Por eso las armaduras consisten en elementos delgados, colocados generalmente de forma triangular. ¿Y por qué de forma triangular? Ah, ya. Porque el triángulo es la figura geométrica que tiene mejor distribución de cargas. Es la mejor figura geométrica. El triángulo es la mejor figura geométrica que puede presentar una mejor distribución de cargas. ¿Sí? En pocas palabras, es la figura geométrica, y ponemos entre comillas, más estable. Por eso, siempre cuando se habla de estructuras, se busca que la estructura se asemeje a la mayor cantidad de triángulos posibles. Eso es lo que buscamos en sistemas estructurales. Entonces lo colocamos por acá, ya, eso para que quede claro. ¿Qué más podemos decir al respecto? Dice, entonces se componen de elementos ubicados en el mismo plano y se utiliza para el soporte de puentes, techos. A ver, veamos entonces un ejemplo. Si sabemos que una armadura es el conjunto de elementos delgados, ¿no? Que generalmente forman figuras o formas triangulares. Vamos a ver un ejemplo de este tipo. Y aquí tenemos las denominadas cerchas. Estas son las cerchas. Los diferentes tipos de cerchas. Bueno, en sí existe una amplia variedad en cerchas, pero aquí vamos a ver una de las más comunes. Esta es la Fink, esta es la Hope, la Prank, la Abanico, la Fink combinada, algunos también llaman tijeral. Esta, la estructura de pendolón, ¿no? La Warren, la Pratt plana, etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden observar la amplia variedad, por ejemplo, en esta que habla de arco o cuerda. ¿Por qué existe una amplia variedad de este tipo de cerchas? ¿De qué depende que yo use una cercha u otra cercha? Bueno, depende exclusivamente, depende del largo de luz que necesita cubrir la estructura. Cubrir la estructura. ¿Sí? Depende de eso exclusivamente. ¿Cuánto es el largo de luz que necesita cubrir la estructura? Eso nos va a dar una idea clara de qué tipo de cercha yo puedo emplear, ¿no? Una Fink, una Hope, una Prant, una base pendolón, una de arco, etc. Y como ustedes pueden observar, en su gran mayoría, lo que se está buscando siempre es tener triángulos. Siempre es tener o formar triángulos. Por ejemplo, acá en la Warren plana tenemos acá el siguiente triángulo. Son sistemas triangulares. ¿Por qué? Porque el triángulo, como ya hemos dicho, es el que de una u otra forma resuelve una mejor distribución de cargas. En este de arco de cuerda, igual lo mismo. Miren, acá tenemos otro triángulo. ¿Por qué? Porque la carga se produce en este punto, ¿no? Y se va a descargar por ambos lados. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Acá, por ejemplo, la Hope. Es un triángulo, sí, es un triángulo. Todos son triángulos. Y es que el triángulo ayuda a resolver de una manera mucho más sencilla los sistemas estructurales. Ustedes, en el proyecto que tienen que entregar, ojo que ya estamos a pocos días, por no decir semanas,
Tiene que ser un diseño en base a esto con las características ya mencionadas. Creo que era 40 por 50, si mal no recuerdo. Tienen que implementar esta estructura y dar un dato efectivamente de cuánto es el material que están empleando para hacer un cálculo de cargas, ¿no? Y eso es importante estudiar. Entonces, estos son uno de los tipos de estructuras. Estábamos hablando de qué estructuras. Hablábamos de las armaduras, ¿no? Armaduras. Bien, pasamos entonces ahora de los otros tipos de estructuras. Estas son las denominadas en base a arco. Cables y arcos. Y como pueden observar acá en la figura, los cables y arcos cumplen también un mismo objetivo. Aquí tenemos un arco, vamos a intentar representarla de una forma sumamente sencilla. A ver, vamos a intentar hacer el trazo. Ok, este es el arco, muy bien, ven, este es el arco. Y tiene cables y los cables están extendidos a este lado. Ahí están los cables. ¿Importa mucho la estética, ingeniero? Sí, la estética es importante, pero lo que más se busca en este tipo de estructuras es la resistencia, el análisis estructural. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de este tipo de estructuras de forma simplecita? Podemos decir, pues, que son otras dos formas de estructura, ¿no? Cable y arco. Cubren largas distancias con cable y arco, por eso se emplean, ¿no? Obviamente los cables tienen que ser flexibles, eso es importante tomar en cuenta porque son los que van a soportar la carga por tracción, ¿sí? Podemos decir también que tienen una amplia ventaja, tienen ventajas sobre simplemente el uso de vigas, porque la distribución de cargas es mucho más, es más controlada. Mientras más cables coloque, puedo soportar más carga, esto es importante, y a la vez permite tener estructuras espaciales a su vez, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? El arco logra su resistencia en compresión, puesto que tiene una curva. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere simplemente a este trabajo. Acá, en estos puntos donde estoy poniendo la flecha, el arco se está comprimiendo. Entonces, es acá donde se está descansando todas las cargas se están descargando en esos dos puntos. ¿Sí? Bien, ¿cuál será el otro tipo de estructuras? Vámonos a la siguiente, vamos a abordar. Hablamos exclusivamente de los marcos, ¿sí? Aquí están los marcos. Y estos se utilizan en edificaciones. Ya. A ver, entonces, para que queden claro esto, los edificios, todas las estructuras de edificios, ya sabemos nosotros, tienen más o menos esta característica, ¿no? Tengo un nivel, tengo otro nivel, tengo otro nivel. Y si ustedes van observando, o son observadores, van a poder observar, o van a poder intuir o deducir que todos son arcos, bueno, marcos, son marcos, ¿no? Y los marcos tienen una característica muy interesante que también ya hemos estudiado con ustedes. Cuando yo aplico un movimiento en este sentido, toda la estructura también puede moverse en este sentido. Aquellos temas importantes, depende mucho de qué tipo de uniones exista acá en la base, cuál va a ser las reacciones. Y aquí tenemos las estructuras isostáticas, hiperestáticas, hipostáticas, etcétera, a lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de estructuras en marco, ¿no? Estamos hablando de las estructuras que efectivamente son conectadas de forma rígida por vigas y columnas o mediante articulaciones. Y los últimos tipos de estructuras son las estructuras superficiales. ¿Por qué superficiales? O pueden ser también espaciales. ¿Sí? Bueno, pues porque este tipo de estructuras, como ustedes pueden observar acá, tienen un acabado espectacular, especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, son arcos, pero el arco a su vez está dando forma a una cubierta
que no cierre en su totalidad toda la estructura de techumbre. Que uno pasa con esta otra, ¿no? Eso es lo maravilloso de la ingeniería y la arquitectura. La arquitectura diseña, la ingeniería construye y el diseño obviamente descansa en elementos estructurales. ¿Sí? Un dato importante en este tipo de estructuras, podemos decir que el material actúa como una membrana que se somete a tensión pura. Un caso visible en nuestro medio sería la Virgen del Socavón en Oruro. Me refiero a la estructura en donde se encuentra el teleférico. Ese tipo de estructura ha sido elaborada con fibrocemento. Fibrocemento. ¿Sí? Y es una estructura espacial, ¿no? Bastante interesante la construcción de ese sistema. También para esto. Ok. Borramos entonces y seguimos revisando. Ahora vamos a estudiar las armaduras simples. Como ya hemos visto los diferentes tipos de estructuras, hablemos ahora de las armaduras simples. ¿Y qué son las armaduras simples? Bueno, vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Una armadura es una estructura compuesta de elementos esbeltos, unidos en sí por puntos extremos. Ah, ya. Unidos entre sí por puntos extremos. ¿Y cuáles son los puntos extremos? Estos elementos que ya están siendo apuntados por las flechitas negras. Esos elementos tienen un nombre especial, se conoce con el nombre de nodos. Nodos. ¿Sí? Articulaciones, podría ser, pero el nombre que también se emplea generalmente son nodos. ¿Qué más podemos entender de este tipo de estructuras? Dice, los elementos usados comúnmente en construcciones consisten en puntales de madera o barras metálicas. Los que más empleamos en nuestro medio son estos, las barras metálicas. Hoy en día son las más utilizadas. Donde aquí podemos observar, vamos a resaltar esta estructura solamente para que sea mucho más visible. Aquí tenemos la cercha, lo que ya hemos comentado, ¿no? Aquí tenemos una cercha con estas características y es una armadura simple y este mismo diseño se va repitiendo a lo largo. En este caso aquí tenemos un segundo, ¿no? En la otra parte, al fondo, tenemos también la misma estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos argumentar de este tipo de armaduras simples? Bueno, pues lo siguiente, ¿sí? Las armaduras planas, ¿no? Se sitúan en un solo plano. Con la frecuencia se usan para soportar techos, puentes. Son las famosas cerchas, ¿no? En este caso estamos viendo los techos, ¿verdad? Está soportando toda la cubierta. Dice, la armadura que se muestra en la figura es un ejemplo de una armadura típica para soportar techos, ¿verdad? Y dice acá, la característica se transmite por los nodos, por una serie de largueros, por medio de largueros. Mucho cuidado con estos elementos, porque son estos los que ahora nosotros vamos a estudiar, los nodos. ¿Por qué estudiamos los nodos? Pues porque cuando esta estructura va a estar sometido a un tipo de carga, ya sea horizontal o vertical, estas cargas van a tender a distribuirse, ¿no? Vamos a ver que tienen la carga en esta entidad. La carga viene y golpea con fuerza acá. Esta carga se va a distribuir por acá. ¿Y por dónde se descarga? Por los nodos. Se descarga por los nodos hasta concentrarse en las fundaciones o en los lugares en donde la estructura se fija hacia una columna o en el peor de los casos a una fundación. ¿Sí? Es así de simple. Bien, entonces es importante estudiar ese tipo de descargas, ¿no? Cómo se descarga.
Y en este caso, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo de este tipo de estructuras. Aquí vamos a ver esta estructura que es un puentecito, ¿sí? Tiene esta característica muy particular. Miren, esta es una vista, ¿no? Lateral de este puente. Y este puente tiene esta estructura. Miren, son triángulos, 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 ¿no? Es una armadura. Y de igual forma, si esto tiene este tipo de cargas, como pueden observar acá, vamos a ponerlo con otra flecha desde el costado izquierdo, ¿no? Es aquí donde generan las reacciones. Tengo aquí una reacción y otra reacción. Aquí tengo otra reacción, solamente una. Aquí tengo otra, eso es importante mencionar. Ahí lo vamos a poner acá. Aquí tengo una reacción y aquí tengo otra reacción. En cambio aquí solamente tengo una reacción. ¿Sí? Y estas reacciones, ¿por qué se originan? Por el peso en estos puntos. ¿Y dónde viene el peso? Es el peso de las mismas estructuras. Recuerden que cada estas estructuras también tienen un peso. Así sean metálicas o de madera, también tienen un peso y esos pesos forman parte de la carga de toda la estructura. ¿Ok? Entonces, de igual manera como ya hemos analizado en el anterior caso, esta carga va a tener que distribuirse por acá. ¿Y dónde se va a concentrar? En los nodos. Distribuye por acá, donde se concentra en los nodos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que se debe tener especial cuidado con los nodos, es decir, con qué tipo de reacciones se generan en los nodos. Reacciones de compresión o tracción. Eso tenemos que revisar. ¿Qué tipo de reacciones se generan en los nodos? ¿Reacciones de compresión o tracción? Y eso no es tan difícil de analizar si existe una técnica que podemos emplear. En el caso, el método que se emplea para este estudio se conoce como el método de nodos. Es uno de los más empleados que nosotros vamos a estudiar también. Bien, entonces seguimos, vamos al siguiente, vamos a borrar, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Para poder hacer el análisis que hemos comentado ya en los diferentes tipos de cargas, vamos a hacer algunos supuestos de diseño. Es decir, para aproximarnos a la realidad, tenemos que suponer algunos casos. Primero, ¿no? Aquí dice, para diseñar los elementos y las conexiones es necesario determinar primero la fuerza, ¿no? Desarrollada en cada elemento cuando el menor está sometido a una carga dada. ¿Cuáles son los supuestos? Todas las cargas se aplican en los nodos. Ese es el primer supuesto. ¿Sí? Todas las cargas se aplican en los nodos. Es decir, que por ningún motivo, y lo vamos a mostrar acá, en esta imagen superior, ¿sí? Vamos a suponer que las cargas pueden salir del nodo o pueden ingresar al nodo. Puede suceder una de las dos posibles reacciones. O salen o entran, pero se concentran en el nodo. Eso es lo que va a pasar. Se van a concentrar en este punto, en los nodos. Es una suposición. En la realidad existen desviaciones de carga, sí. Pero si estudiamos esas desviaciones, el estudio se hace matemáticamente mucho más complejo. Es por eso que se utilizan simuladores y los simuladores aproximan un poco el comportamiento de las cargas. Eso es importante que se sepa. La segunda suposición. Los elementos están unidos entre sí por pasadores lisos. Y es lo que estamos viendo acá también. Vamos a ver acá. Toda esta estructura la vamos a bajar hasta acá. Eso lo bajamos. Muy bien. Esto igual lo vamos a bajar. Ponemos acá, la bajamos para que se entienda. Esto más lo vamos a bajar. Muy bien. Bajamos, ya sabemos a qué nos referimos. Estamos viendo de que una de las formas de unión para poder hacer énfasis o sostener la primera hipótesis es que va a existir una unión estable. Por eso decimos pasadores lisos. Estamos tomando en cuenta eso. ¿Qué significa que sean pasadores lisos?
que la carga y la descarga se producen de forma homogénea. Eso quiere decir. Acá también nos hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, dice, ¿no? Están unidos por una placa de unión, ¿sí? O simplemente pasando un perno. Ustedes deben saber que si hablamos de estructuras metálicas, que el caso de estudio es este, los tipos de unión pueden ser los siguientes. El primero es la unión, vamos a comentar por empernado. El segundo es el doblonado. Doblonado, esto también ya lo hemos comentado con ustedes. Y el tercero es soldadura, ¿sí? Entonces, para no tener problemas en suposiciones y desarrollos del problema, se supone que se puede aplicar cualquiera de estos tres tipos de uniones con la siguiente consideración, de que la descarga, si bien será el nudo, no van a existir problemas de esfuerzos entre uno y otro que vayan a producir reacciones adversas en la estructura. Es decir, todos los esfuerzos tienden a ser los mismos, no van a haber variaciones de esfuerzos. A eso se refiere. Por eso dice acá también, dice, las conexiones, estas conexiones actúan como pasadores siempre que las líneas centrales de los elementos unidos sean concurrentes. Y para que sean concurrentes, estamos haciendo mención a la primera hipótesis, que era que todas las fuerzas se descargan en nodos, ¿no? Muy bien. Bien, y aquí tenemos en cuenta, para ir concluyendo, los elementos. En este caso, estos elementos, las vigas, esto vamos a borrar solamente para que sea más visible, ahora sí. Aquí podemos observar lo siguiente. Acá podemos observar que estos elementos pueden estar sometidos ¿a qué? A tracción o a compresión. En este caso, cuando son tiradas a tensión o tracción, y cuando están siendo, las líneas están con mismo sentido de aplicación, bueno, sentido distinto, ¿no? Uno está apuntando hacia el otro, pero la línea de aplicación es la misma, es una colineal, entonces está a compresión, ¿sí? A eso nos referimos. Estas son las suposiciones. Esta está en compresión, ¿sí? Porque se está comprimiendo, mientras que esta está en tracción o en tensión, porque se está jalando. Esas son todas nuestras suposiciones. Y en base a esto, nosotros vamos a hacer el estudio del método de nodos. ¿Por qué? Porque el método de armadura simple, ¿sí?, hace estudio de los tres elementos que se conectan entre sí, ¿no? Mediante pasadores en sus extremos. Aquí tenemos esos pasadores, ¿no? Aquí tenemos el método, aquí tenemos un pasador, dos pasadores, tres pasadores, etc. Aquí también tenemos igual un pasador, dos pasadores, tres pasadores. ¿Y qué significa esto? A ver, este análisis, hacemos un análisis rápido de este tema. Es muy interesante porque esto una vez se preguntó en un examen. La fuerza se aplica acá y la descarga se realiza por acá a este pasador y por acá a este pasador. No tomen en cuenta este pasador, lo voy a apuntar con una flecha verdecita. Miren, esta está empotrada, esta se puede deslizar. Este es móvil, ¿no es cierto? No está empotrada. Esto ya sabemos porque se produce porque la estructura no puede ser una hipostática, ¿no es cierto? Repasen sus conceptos de hipostática, hiperestática, isostática. ¿Cuál tiene complejidad al resolverse matemáticamente? Porque se quiere que una sea fija y una sea móvil. Hay que tomar muy en cuenta ese tema, ¿no? En este otro caso, igual también se produce acá. Esta se va a descargar por acá. Se descarga por acá y la pregunta es, ¿qué función va a cumplir este otro espacio? ¿Qué función cumple toda esta? Ah, es lo único que está haciendo este nodo. Este nodo no está descargando nada. Si yo elimino este nodo, que puede darse en el caso de ejercicio, tengo un problema así, no voy a tener ninguna complicación.
Pero entonces, ¿por qué se está haciendo ingeniero? Ah, simplemente lo que se está buscando es expandir la armadura, nada más. Se está buscando expandir la armadura. ¿Ok? Bien, señores, hasta aquí hemos llegado a los diferentes tipos de estructuras, elementos estructurales y análisis estructural.